Tiene la palabra el diputado Nicolás Mayoraz. Gracias, señor presidente. Para fundar el voto positivo de acompañar este proyecto de ley de la diputada Catalini, que se ha pedido tratamiento en sesión extraordinaria. He escuchado las posiciones que han manifestado otros diputados, otros colegas, y la verdad que parecería que cuesta entender que hay un consenso en esto, ¿no? Pero quiero pensar que las diferencias están a lo mejor en el análisis crítico sobre la realidad actual y sus causas. Para algunos ha sido las promesas incumplidas de este gobierno, para otros las causas se encuentran en el gobierno anterior, para otros es culpa de esta misma legislatura que no hace lo que algunos quieren que hagamos. De todos modos, creo que es un paso que tenemos que dar. La ley puede ser que no sea la mejor, el proyecto a lo mejor ameritaría modificaciones o adendas, pero creo que es necesaria. Es necesaria porque vivimos un estado de inseguridad. Estamos en un estado de inseguridad y necesitamos un remedio extraordinario, teniendo en miras que no se ha hecho lo que se ha debido hacer a lo largo del año. En nuestra posición, creemos que hay que darles esas herramientas al Estado y apostar, dejando de lado las excusas o los argumentos que se dieron para no realizarse todo lo que se debió hacer. Yo creo que hay que darle un voto de confianza al gobierno provincial, no por el gobierno en sí, sino por la sociedad que lo está reclamando, la necesidad de contar con esas herramientas. Pues bien, eso creo que es lo que nos anima a todos nosotros a votar a favor de esta ley. No por el hecho de que haya simpatías con el gobierno o porque haya una crítica acérrima a lo que no ha hecho bien en estos 2 años de gestión. Sin perjuicio de ello, me permito señalar algunas cuestiones que me parece que debemos observar para que esto no se convierta en un voluntarismo o, como decía una diputada, en un juego para la tribuna. No creo que ese sea el espíritu de ninguno de los que estamos aquí, para nada. Me parece que todos los que estamos votando esta ley lo estamos haciendo con responsabilidad y con seriedad, porque de algún modo estamos comprometidos, pero a lo mejor con distintas propuestas. Creo que si las mejores leyes eran otras que no fueron tratadas, el gobierno en todo caso debió haber planteado en extraordinarias la habilitación de su tratamiento, pero no lo hizo. Evidentemente es el propio gobierno, el propio ejecutivo el que no considera primordiales tener otras leyes para que nosotros las discutamos ahora en estas sesiones extraordinarias. Y sin embargo sí pide el tratamiento de esta ley, que es lo que estamos tratando ahora. Pero algunas cuestiones, cuando hablamos de la inseguridad, siempre reconocemos, y creo que es unánime este análisis, de que la inseguridad siempre tiene una fuente multicausal, y a veces eso lleva para mí a esa falsa dicotomía entre escuela y cárcel, qué más uno y qué más lo otro. Creo que no hay que caer en esa discusión estéril que a veces nos plantea un falso progresismo, porque no es ni lo uno ni lo otro que se excluyen, sino que se complementan. Claro que necesitamos más escuelas y claro que le reclamamos al Ejecutivo que en el presupuesto se contemple más, porque para el presupuesto 2022 se contempla apenas un 5% más en materia de educación, teniendo en cuenta una inflación del 50%. Pero el tema es que necesitamos más cárceles porque las cárceles que tenemos ahora son indignas, son inhabitables. Entonces, algo que nosotros sostengamos una teoría que obviamente no sostenemos, del abolicionismo penal, que nos llevaría a cerrar todas las cárceles y a plantear de que todos los imputados de delitos graves tengan que estar en libertad hasta tener una condena firme, que llevaría un caos a esta sociedad. Debemos atender este problema. El problema de la necesidad de contar con cárceles dignas, donde las personas que estén allí no sean un depósito del cual se acuerden solamente al momento de hacer el cómputo de la pena, sino que se les permita formarse, se les permita capacitarse, se les permita llevar la vida lo más dignamente posible dentro de esa condición de encierro. Y en ese punto, y aunque parezca contradictorio, pero no lo es, está la cuestión del planteo del uso de inhibidores de celulares en las cárceles. En el diario de hoy leímos que en el curso de los primeros 8 meses
se secuestraron 3.700 celulares en las cárceles santafesinas. 3.700 celulares. Y el 80% de las balaceras nos enteramos que son organizadas a través de mensajes de texto o de WhatsApp desde las cárceles, que operan como oficinas de asociaciones ilícitas instaladas para cometer delitos. Nosotros vemos con beneplácito que este proyecto de ley que estamos por aprobar ahora tiene en su artículo 4, inciso N, un plan de equipamiento para inhibidor de señales. Pero si decimos que las causas del delito siempre son múltiples, entiendo que cuando encontramos una causa y la podemos detectar, esa causa hay que combatirla directamente y no de modo genérico. Por eso nuestra parte va a insistir en su momento con el dictado de una ley específica que trate el equipamiento de los inhibidores de señales y su utilización en las cárceles. Porque esto que estamos viendo ahora en ese artículo 4, inciso N, ya lo hemos visto en otras leyes, la posibilidad de comprar equipamiento. Pero también hemos visto los resultados, que jamás se llevan a la práctica, que por alguna resolución de segundo grado se dejan sin efecto, o por alguna queja verbal o apenas por escrito de un vecino sin documentar, se suspende cualquier tipo de inhibidor de señales. Y después tenemos los resultados que tenemos hoy en día. Por eso, nuestro apoyo a esta ley no es voluntarista. Queremos que lo que aquí se aprueba se ejecute. Y por eso vamos a estar allí firmes en el control de la utilización de estos fondos, en que se ejecute verdaderamente en las obras que hay que realizar en las cárceles, en la construcción de las que se haya que hacer nuevas, en la compra de los equipamientos necesarios, de la tecnología de última generación, para que se pueda combatir eficazmente el delito. Por eso sostenemos que esta ley no es la mejor, pero es necesaria. Por supuesto que esperamos una ley en la cual se atienda a una de las causas importantes de la inseguridad que tiene que ver con la ley del personal policial y del servicio penitenciario, para mejorar las condiciones de trabajo, su capacitación, su ingreso, su ascenso, el régimen disciplinario. Todo eso hace falta, seguramente, y creo que debemos trabajarlo. Pero en este momento que nos toca, en este fin de año y en esta situación tan grave que vivimos los santafesinos, creo que esta solución que estamos dando, que es la que nos pide el Ejecutivo, es la correcta. Trabajemos el año entrante o en las mismas extraordinarias que plantee el gobierno, las leyes que sean necesarias para atender las causas y ser más eficaces en el combate de la inseguridad. Por último, señor presidente, se hizo mención, no puedo dejar de pasar, ¿no? Se hizo mención a la fecha de hoy, que es el Día de los Santos Inocentes, y esa comparación con los inocentes víctimas de la inseguridad. No puedo dejar de reflexionar que los primeros y principales víctimas de la inseguridad son los niños por nacer, que lejos de estar protegidos por la ley, pueden ser asesinados en el vientre materno sin que nadie haga nada. Esos son los verdaderos inocentes. Gracias, señor presidente.